Entonces, para la tarde de hoy nos reúne el tema de la bacteriemia persistente por Staphylococcus aureus. Aquí quisiera comenzar con esta foto que me pareció supremamente curiosa del capítulo de Staphylococcus aureus de Mandel, porque nos ilustra la importancia de las medidas preventivas que tenemos como personal de salud y la capacidad de transmisión que tiene el estafilococo al tener la capacidad de colonizar nuestras fosas nasales. Vean este paciente, este hombre que se le inoculó fluoresceína y a las 2 horas se le alumbró pues su cuerpo con luz ultravioleta y demostraron cómo esa fluoresceína se había esparcido notablemente por muchas partes de su cuerpo, los bolsillos, las manos. Y ahora imagínense en esa época que no existían los celulares, cómo sería en el momento actual, donde cada rato estamos tocando el celular, lapiceros y otros diferentes fomites. Eso es importante porque el Staphylococcus aureus es un germen que cada vez cobra más importancia para la práctica clínica, tanto en el ámbito comunitario como hospitalario, porque la bacteriemia por este germen es una entidad de alta mortalidad, hasta incluso el 40%, con un porcentaje también muy importante de infecciones metastásicas y siembras a distancia. Y eso también fundamentado en que cada vez es más frecuente el uso de dispositivos endovasculares, de dispositivos protésicos ortopédicos, que pueden ser potencialmente colonizados e infectados por este germen, y que tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente viene en aumento, y en algunas cortes incluso puede llegar hasta el 60% de todos los aislamientos. Es un germen que definitivamente, como este personaje de Hollywood, no tiene piedad. A mí me pareció muy curioso el capítulo de Mandel, que ellos nos hacen como una semejanza con otros microorganismos que tienen, digamos que para su supervivencia requieren que el huésped sobreviva. Sin embargo, al estafilococo, al tener la capacidad de infectar a múltiples mamíferos, sean presas o sean carnívoros, e incluso a aves carroñeras, a él no le interesa que su huésped sobreviva. Su huésped puede morirse y él aún así, desde el punto de vista biológico, va a sobrevivir porque él es capaz de infectar, aunque se consuma la carne y los fluidos muertos del huésped. Entonces es un germen que siempre que lo encontremos debemos tenerle todo el respeto y toda la perspicacia para vencerlo, porque él definitivamente no va a tener piedad con el paciente. La historia de la definición de la bacteria persistente ha evolucionado a lo largo del tiempo. Esto también potenciado por la aparición de nuevas terapias y nueva evidencia que soporta el hecho de que la bacteremia, como se consideraba antes, persistente más de 7 días, basado en estudios de endocarditis de los 90, era principalmente porque no había otras alternativas diferentes a optimizar las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas de la vancomicina para el caso de Staphylococcus aureus y de los beta-lactámicos antistafilocócicos en caso del sensible. Pero en las últimas décadas han aparecido otros antibióticos que tienen capacidad y potencial terapéutico contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y adicionalmente ha aparecido evidencia que muestra cómo a partir de menos días de persistencia de hemocultivos positivos, de todas formas aumenta tanto la mortalidad como los pacientes. Y recientemente incluso han salido estudios que vamos a analizar más adelante que muestran cómo ya desde un día aumentan esos desenlaces, y cada vez se empieza a hablar más en la literatura del fenómeno SCIP, que comentaremos más adelante. La definición hay que tenerla muy claro, porque esa definición que nos dice la ITSA en su guía de 2011, que la bacteria persistente es aquella que dura más de 7 días, es una definición que incluso tal vez como la misma guía de la ITSA esté ya archivada, y estamos atentos a cuál va a ser la definición que nos van a dar en la guía que debe estar próxima a salir, pero la mayoría de autores coinciden en que incluso ya desde un hemocultivo que persista positivo, luego de 24 48 horas de haber iniciado una terapia aparentemente apropiada, deberíamos considerar como una bacteria persistente, y es una bandera roja muy importante en estos pacientes. Y eso porque eso nos da un riesgo muy alto de tener una bacteremia complicada, que es un factor muy importante y clave para definir el manejo de estos pacientes. La bacteremia complicada se define como un consenso entre que el paciente presente o endocarditis, presencia de material protésico, hemocultivos positivos de 2 a 4 días, que no presente efervescencia en 72 horas o que presente una infección metastásica.
Y lo que les comentaba de esos desenlaces adversos a partir de pocos días, no tanto esperando el séptimo día, surge de varias cohortes. Aquí tenemos la cohorte ISAC 01, que fue una corte multicéntrica que evaluó pacientes tanto de América como de Europa. Aquí tenemos un subanálisis donde ellos evaluaron casi 1000 pacientes de 17 centros europeos, donde principalmente se enfocaron en las diferencias epidemiológicas que existen entre Europa y Estados Unidos, y decidieron solo analizar los casos de pacientes europeos. Y ellos no muestran cómo la duración de la terapia antibiótica la acotarán hasta desde el primer día del cultivo positivo hasta el último cultivo positivo. Y en ese sentido, ellos nos muestran cómo a medida que aumenta esos días de bacteremia, el paciente presenta diferentes espectros. Vemos que es más común que los pacientes que tienen una bacteremia de un día o de corta duración presenten una infección adquirida dentro del hospital versus aquellos pacientes que tienen la infección adquirida en la comunidad, donde es más frecuente que esa bacteremia sea prolongada. Asimismo, esos pacientes con bacteremia prolongada usualmente son más enfermos, tienen mayor comorbilidad, presentan mayor cantidad de fallo orgánico y sepsis. Y algo llamativo es la cantidad de días que tienen previos al primer hemocultivo positivo, que también es una pista importante para esos pacientes con bacteremia persistente. Asimismo, los focos también varían. La endocarditis, síntoma prevalente en los pacientes con bacteremia con más de 7 días de duración, y el foco que principalmente prima en la bacteremia de corta duración es que sea de un origen de un catéter venoso periférico. Eso es llamativo porque ellos nos muestran cómo a medida que aumentan de 1 a 2 a 4 días, 5 días, la mortalidad tanto a 30 días como 90 días va aumentando, y eso es estadísticamente significativo, y aumenta de un 13% de mortalidad a 30 días hasta un 32% de mortalidad, lo que es importante para la práctica clínica. Asimismo, también nos muestran cómo el ingreso en unidad de cuidados intensivos es mayor en esos pacientes que tienen bacteria persistente y requieren terapia combinada para su adecuado control. Y eso nos mete en un círculo vicioso en que el paciente con bacteria persistente va a tener más riesgo de hacer lesiones metastásicas y viceversa, y eso confiere un mayor riesgo de morbimortalidad, y por eso debemos estar atentos a esos signos que nos pueden factores de riesgo importantes, que en diversas cohortes, si les traigo una cohorte holandesa de casi 500 pacientes, donde nos muestran que los principales factores de riesgo para tener una bacteremia complicada es la presencia de una bacteremia adquirida en la comunidad, una bacteremia persistente y una presencia de un material protésico. Es importante también ese fenómeno SCIP, y ese fenómeno SCIP puede llevarnos a que tengamos una detección inadecuada de la bacteremia persistente, aunque eso aún no está totalmente claro en la literatura, sí en realidad representa una bacteremia persistente per se, pero es un fenómeno que es muy interesante, porque aquí en este esquema nos muestran cómo el primer día que tenemos los cultivos positivos, que sería un set de un cultivo aerobio y un anaerobio, tenemos el inicio del tratamiento antibiótico. Usualmente podríamos tener el día 2 de la bacteremia, que a las 48 horas un cultivo negativo, así como en el día 3, y ese cultivo negativo nos podría hacer pensar que el paciente ya depuró la bacteremia, pero vemos como algunos pacientes presentan lo que se llama un skip, que es que se saltan un día y al día siguiente de ese hemocultivo negativo presentan otro hemocultivo positivo, y muchos autores proponen que la duración total de la bacteremia activa debería contarse desde el primer cultivo positivo hasta ese último cultivo positivo. Entonces aquí tenemos una cohorte donde ellos analizaron todos los pacientes, todos los cultivos positivos desde ese primer cultivo hasta las siguientes 2 semanas tras ese cultivo índice. Y en esos pacientes ellos encontraron que para la mayoría de detección y el mejor rendimiento diagnóstico para esos cultivos, dando la mayor probabilidad de detectar las bacteremias persistentes, era cuando en el día 2 y en el día 4 se realizaban 2 sets de hemocultivo, es decir, 4 botellas, teniendo en cuenta que eso daba una probabilidad más o menos del 92.5% de detectar todas las bacterias persistentes. Ya con aumento del número de botellas se aumentaría la probabilidad, pero los autores de esta corte nos recomiendan ese punto de corte al día 4, 2 sets de hemocultivos para un aumento
de la detección mayor del 90% de las bacteremias. Y eso es importante porque no es solamente detectar la bacteria, sino también tener en cuenta que esos pacientes se pueden morir y que hay factores que nos previenen, pues que hay factores que predicen la mortalidad y factores también protectores. Y esta cohorte nos muestra que si bien los pacientes presentan un aumento pues, en la morbilidad, dependiendo de su carga de comorbilidad, del índice Charlson, de la presencia o no de diabetes, de hemodiálisis o malignidades, el foco infeccioso pesa mucho y los focos más importantes es quizás la neumonía y la endocarditis, y quizás uno de los valores más importantes que nos puede dar como un factor protector es el hecho de identificar prontamente un foco que sea potencialmente drenable y lograr el drenaje. Vean cómo luego el análisis ajustado, la edad del paciente, la comorbilidad, la presencia de una bacteremia grave o neumonía era los principales factores de riesgo para mortalidad a 30 días, pero la presencia de, lograr erradicar un foco potencialmente drenable era un factor protector muy importante con un HR 0.4. Y eso nos lleva al siguiente paso, que es que siempre que estemos sospechando que el paciente tiene una bacteria persistente, nuestro actuar debe estar encaminado a hacer un interrogatorio completo, a interrogar todos esos síntomas potenciales que nos hablen de una siembra metastásica del estafilococo o de una complicación. Adicionalmente, revisar muy bien los dispositivos vasculares y a solicitar ayudas diagnósticas encaminadas a búsqueda sistemática de esas siembras. Existe aquí en Medellín la variación del score VIRSTA, que nos permite pues, discriminar a qué pacientes con bacteremia por estafilococo le vamos a solicitar un ecocardio, pero eso es importante, que uno de los puntajes que ya da 3 puntos en el VIRSTA es que el paciente tenga una bacteria persistente. Entonces, para fines prácticos de una bacteria persistente, no habría que calcular como tal el VIRSTA, sino que todo paciente con bacteria persistente habría que hacerle un ecocardio dependiendo de sus factores de riesgo. Ya definiríamos si transesofágica o transtorácica para en búsqueda de endocarditis como esa foco que está perpetuando la bacteremia. Asimismo, vamos a buscar focos y siembras osteomusculares, principalmente en la columna. La espondilodicitis, será importante evaluar tanto los síntomas de ciática, síntomas de déficit neurológico, dolor a la percusión, y evaluar también con una resonancia o un TAC la presencia de una espondilodicitis a este nivel. Asimismo, buscar en los catéteres, buscar focos y siembras en abscesos ocultos intraabdominales, y una ayuda diagnóstica que cada vez cobra algo más de importancia, principalmente en pacientes con dispositivos protésicos, sean válvulas protésicas cardíacas como dispositivos endovasculares, es el PET-CT, que se ha asociado en algunas cohortes con menor mortalidad en los pacientes que se hace el PET-CT a la semana, en las primeras semanas del diagnóstico de la bacteremia. Entonces, cuando detectemos una bacteria que persiste positiva en las 24 a 48 horas tras el hemocultivo inicial, nuestros objetivos deben, uno, ser optimizar el tratamiento, buscar focos y siembras, detectar esa bacteria y drenar esos focos que potencialmente sean drenables. Y eso es importante porque siempre, pues antes de pensar que estamos ante una falla terapéutica, debemos chequeo de si el antibiótico es el correcto para el germen que hemos aislado y si las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas son las óptimas. Es decir, en los betalactámicos hay que optimizar la dosis, utilizar dosis altas, tener en cuenta el tiempo sobre la MIC y de preferir las infusiones prolongadas en estos pacientes que se ha visto que pueden ayudar a erradicar de forma más oportuna la bacteremia. El uso de vancomicina también debe ser con dosis que en general una dosis de carga de 25 a 30 miligramos por kilogramo, con una dosis de mantenimiento de 10 a 20 miligramos por kilogramo cada 12 horas, teniendo en cuenta que en este grupo de pacientes se recomienda monitorear los niveles Valle para hacer un cálculo de la UCMIC, principalmente buscando tanto efectividad como toxicidad, y que tener en cuenta la MIC de vancomicina, que una MIC mayor de 2, si bien no es resistencia, con fallo terapéutico por la dificultad de que el paciente alcance concentraciones óptimas del fármaco en los tejidos. La otra alternativa que habría para MRSA sería la aptomicina, y tener en cuenta ahí que si bien la dosis usualmente recomendada es de 6 miligramos kilogramo por día,
la dosis utilizada principalmente en bacteremia y los estudios de bacteremia persistente son dosis más altas. En general, la dosis de más de 7 es la que se ha asociado con menor mortalidad y la mayoría de estudios rondan entre 8 a 10 miligramos por kilogramo por día, obviamente teniendo en cuenta ajustes según cada caso. Entonces, ante la sospecha de fallo terapéutico, es decir, cuando ya tenemos un hemocultivo persistente que persiste una bacteremia de 3 a 5 días, que no confunden los autores, que se debe considerar un ajuste en la terapia, sea cambio terapéutico o adicionar una terapia combinada. Vamos a evaluar ya partiendo lo que es el Staphylococcus aureus meticilino sensible y el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Vamos a comenzar por el sensible. En ese sentido, hay cohortes que han evaluado el cambio de monoterapia de un beta-lactámico a cambiarlo por daptomicina. Aquí hay una cohorte retrospectiva que no debe rescate, sino que se evaluó comparándolo la cefazolina con la nafcilina versus daptomicina como terapia de entrada, como primera terapia para la bacteremia por MSCA, y ellos encontraron que, pues si bien la mayoría de variables estaban... Miserable celular. Quería decir... Ya digo lo que iba a dar. Cristian, charla, hermano. Ya. Bueno, entonces estaban balanceadas la mayoría de comorbilidades, a excepción de la endocarditis y pues obviamente la alergia a beta-lactámicos, que era más frecuente en el grupo de daptomicina. Pero ellos encontraron que para los desenlaces primarios, es decir, la falla terapéutica, la presencia de recurrencia de la bacteremia o persistencia de la bacteremia, si bien en porcentajes son mayores en el grupo de daptomicina, no fue estadísticamente significativo, pero sí podemos ver que, por ejemplo, ese desenlace compuesto de falla terapéutica, recurrencia o persistencia de la bacteremia o mortalidad era más frecuente en los pacientes que estaban tratados con daptomicina en monoterapia versus los que recibieron beta-lactámicos. Asimismo, los enlaces secundarios también mostraron pues, que no había diferencias estadísticamente significativas, a excepción de la estancia hospitalaria, que era mayor también en los pacientes que eran tratados con daptomicina. En ese sentido, el hecho de cambiar a la daptomicina pues, y dejarla como monoterapia en el paciente, como terapia de rescate, ya que considerando el fallo como un beta-lactámico no sería como la mejor opción. Hay otras estrategias que han evaluado, es la combinación de beta-lactámico y daptomicina en pacientes que tienen bacteremia por Staphylococcus meticilino sensible en comparación con la monoterapia. Este fue una cohorte retrospectiva de pacientes adultos hospitalizados en un hospital en Barcelona. Como plus tiene pues que ellos hicieron un ajuste, un análisis pareado por propensión, donde compararon 350 pacientes, de los cuales 136 recibieron terapia combinada con beta-lactámico más daptomicina, con una duración de daptomicina más o menos 7 días, y que la dosis era de 10 miligramos kilogramo por día. 214 pacientes recibieron terapia con beta-lactámico. Y ellos encontraron que todas las características, pues como eran análisis por propensión, estaban bien balanceadas entre ambos grupos. Los pacientes con comorbilidades importantes estaban equitativos en ambos grupos, pero tal vez la única diferencia era que la prevalencia de endocarditis era el doble en el grupo de terapia combinada. La gravedad también fue similar, con el PIT score de la bacteremia también similar en ambos grupos, y la presencia de choque séptico también muy similar en ambos grupos, y ellos no pudieron documentar un beneficio en mortalidad de la terapia combinada de beta-lactámico con daptomicina en esos pacientes que presentan, que a comparación de la beta-lactámico, aunque este no es como tal escenario de rescate, sí podría plantear una duda adicional sobre la pregunta si adicionar o no daptomicina, viendo que la daptomicina en monoterapia no ofrece ventajas, tal vez algo de desventajas. Sin embargo, existen otras cohortes que han evaluado en otros escenarios la adición de otros fármacos. Esta es un subanálisis de la cohorte prospectiva Instinct, donde ellos, es una cohorte multicéntrica de Alemania, donde ellos hicieron un análisis pues posterior de la que donde analizaron solamente los pacientes que tenían una infección asociada a dispositivos, infección osteoarticular o en una endocarditis de la válvula nativa, para evaluar si el hecho de adicionarle al beta-lactámico, la rifapicina o fosfomicina ofrecía
ventajas terapéuticas. En ese sentido, el 84% del tratamiento, del grupo de tratamiento, pues es una cohorte que evalúa tanto sensible como resistente. El 84% de los pacientes era Staphylococcus aureus meticilino sensible, y el 50% de todos los pacientes se les retiró el material contaminado. Eso es importante porque hay que tener en cuenta que eso es un punto clave cuando estemos hablando de bacteria persistente. La media de duración de terapia fue 14 días para el grupo de monoterapia y 28 días para el grupo de terapia combinada, y de la mayoría de pacientes recibió rifampicina y no fosfomicina. En ese sentido, cuando analizaron todos los desenlaces en conjunto, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero cuando se centraron en subgrupos, encontraron que los pacientes que tenían dispositivos implantados, el hecho de darle terapia combinada adicionando rifampicina o fosfomicina, sí se asociaba a una disminución estadísticamente significativa del riesgo de mortalidad a los 90 días o de muerte o complicación asociada a la 180 días con un HR 0.57 y 0.53. Para los pacientes que tuvieron infección osteoarticular o endocarditis, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa ni beneficio de adicionar rifampicina o fosfomicina a la terapia. Recientemente, otros autores han propuesto, a raíz de unos reportes de casos de tratamientos exitosos con la combinación cefazolina y ertapenem como terapia de salvamento en pacientes con MSCA, existe la doctora Ulloa en California, que ellos tienen una serie de casos que ha publicado en Clinical Infectious Diseases, donde ellos que el efecto del doble betalactámico bloqueando la PBP2A en el caso de la cefazolina y la PBP1 en el caso del ertapenem ofrecería un aclaramiento mucho más rápido de la bacteremia. Ellos nos muestran cómo la experiencia de esos 11 casos son pacientes de diferentes edades, población pues heterogénea. Sin embargo, en la mayoría de casos se trató de pacientes que estaban previamente tratados con nafcilina y que presentaban una duración de 7 días, pero que llamativamente luego de haber empezado la terapia combinada rápidamente depuraban la bacteremia. Vean que la mayoría de pacientes duraron 0 días con bacteremia luego del inicio de la terapia combinada, pero eso no los tuvo exento de que igual requerían procedimientos quirúrgicos posteriores. Entonces, pacientes que tenían vegetaciones por endocarditis que requirieron tratamiento quirúrgico, fístula arteriovenosa infectada que requirió reemplazo de la fístula y manejo de debridamiento. Es una corte o un estudio de una serie de casos que genera hipótesis y que a futuro podemos ver si existe algún estudio, un RCT o una corte que haga una comparación con otra terapia, posiblemente la terapia con cefazolina, monoterapia o con otro betalactámico, para evaluar la verdadera utilidad de esta terapia como rescate. En ese sentido, lo que pude encontrar de la literatura, me quedo con que posiblemente en el MSCA exista mucha menos evidencia sobre qué terapia de rescate se puede utilizar. Tal vez la rifampicina y la fosfomicina, principalmente en esos pacientes con dispositivos que tengan pues como una terapia antibiofilm, y en esos pacientes que presenten bacteremias complicadas, que presenten bacteria persistente, la cefazolina y el ertapenem, así como en estudios in vitro, posiblemente sí se asocie con una depuración rápida de la bacteremia, pero habrá que ver en futuros estudios si eso se asocia a mejores desenlaces clínicos. Ya hablando del MRSA, el MRSA tiene un estudio, pues digamos que con algo más de trayectoria. Ha evaluado la fosfomicina combinada con daptomicina versus daptomicina en monoterapia. Este sí fue un ensayo clínico que fue abierto y multicéntrico, realizado en España a mediados de la década pasada, donde incluían todo paciente que tuviera un hemocultivo positivo, y se daba 72 horas luego de ese cultivo positivo, excluyendo la neumonía, bajo el precepto pues que si la neumonía es el foco de la bacteremia, la daptomicina no va a tener buena efectividad, incluyendo pacientes también con válvula, excluyendo también pacientes con válvula protésica, con dosis de daptomicina de 10 miligramos y fosfomicina 2 gramos cada 6 horas. El desenlace primario era el éxito del tratamiento y la mejoría clínica o cultivo negativo a las 6 semanas tras el inicio. Y ellos encontraron que si bien no hubo una diferencia en ese éxito terapéutico estadísticamente significativa,
pues sí había una diferencia porcentual importante de un 12% del éxito terapéutico a favor de la terapia combinada versus la daptomicina sola, y esos pacientes sí presentaban una depuración más rápida de la bacteremia. Vean cómo el porcentaje de pacientes que tenían un cultivo positivo a los 3 días era solamente el 2.7% versus el 18%, y no hubo ningún paciente que persistiera con cultivos positivos al día 7 versus el 6% en el grupo de daptomicina. Asimismo, la cura microbiológica, la falla microbiológica y la falla microbiológica también fue 0 versus 11%, y la mortalidad también fue inferior, aunque no fueron estadísticamente significativos en este RST. Sin embargo, eso fue terapia inicial, pero en la mayoría de pacientes en el escenario de terapia de rescate, la adición de fosfomicina se ha descrito principalmente en la literatura a raíz de reportes de casos. Aquí tenemos una revisión que evaluó los reportes de caso hasta este año, hasta marzo, donde principalmente pues partíamos de una terapia con vancomicina o daptomicina, pero vean que el adicional la fosfomicina no fue una terapia aislada. Eran pacientes que la dosis de daptomicina se optimizó, pasó de 9 a 12 en algunos pacientes. Pacientes que tenían dosis inferiores pasaron a ser una dosis de 10, y la dosis de fosfomicina era una dosis que en general era variable, con dosis tan altas como 6 gramos cada 6 horas, sin que todos los pacientes lograran un desenlace curativo, sino un desenlace de mejoría clínica. Se ha intentado evaluar también la combinación de vancomicina o daptomicina con beta-lactámico antiestafilocóxico, llámese, pues en ese sentido, pues hecho que fue en Australia y Singapur, pues eran flucloxacilina o nafcilina, dependiendo del país, pero fue este ensayo clínico que se llama el CAMERA 2, que fue un ensayo clínico con distribución al azar, también abierto, donde se distribuyeron al azar pacientes de recibir vancomicina o daptomicina en combinación con un beta-lactámico antiestafilocóxico por 7 días versus la terapia estándar con vancomicina o daptomicina de 14 o 42 días, según fuera el caso de la bacteremia complicada o no complicada. El desenlace primario fue un compuesto de mortalidad por todas las causas, bacteremia persistente al día 5, recaída microbiológica o la falla terapéutica en esos pacientes con bacteremia por Staphylococcus aureus meticilino resistente. No hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de la terapia combinada o la terapia estándar para ese desenlace compuesto, y este estudio es llamativo que, si bien no hubo una diferencia, sí nuevamente nos confirma que el hecho de la terapia combinada pues nos va a depurar más rápido la bacteremia, pero este ensayo clínico particular fue detenido prematuramente porque en un análisis interino encontraron que la tasa de lesión renal aguda por nefrotoxicidad de la terapia combinada era mucho más alta que en el grupo de terapia estándar, de un 23% versus un 6%, y fue estadísticamente significativo. En ese sentido, vemos que la combinación bueno, en este, qué pena, no les conté que, si bien el título dice vancomicina o daptomicina, más del 94% de los pacientes recibieron vancomicina, por lo que posiblemente estos resultados no sean extrapolables a la daptomicina. Pero la daptomicina sí se ha evaluado en otro ensayo clínico, que si en un ensayo clínico pequeño evaluó la daptomicina en combinación con ceftarolina, publicado en Antimicrobial Agents and Chemotherapy, donde ellos evaluaron un ensayo clínico pequeño que posiblemente potenciaba hipótesis, donde evaluaron apenas 40 pacientes, pero que eran pacientes comórbidos, en general con una prevalencia importante de enfermedades como enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad renal terminal, a recibir terapia combinada con daptomicina o ceftarolina versus vancomicina o daptomicina. Nuevamente, la terapia predominante fue la vancomicina, y ellos encontraron que el principal foco era pues una infección en tejidos blandos, seguido del foco endovascular por dispositivos o catéteres. Y en este ensayo clínico sí encontraron una diferencia estadísticamente significativa a favor de la terapia combinada para mortalidad intrahospitalaria 30 y 90 días, así como la estancia hospitalaria en esos pacientes. Entonces, muchos autores tienen también como el debate de si, debido a que los betalactámicos son una piedra angular del manejo del MSCA,
tal vez con el advenimiento de las nuevas cefalosporinas de quinta generación, nuevamente estas pasen a tomar ese papel protagonista de piedra angular en el tratamiento del Staphylococcus aureus. Y este estudio de corte intentó responder esa pregunta si el hecho de la ceftarolina podría ser utilizada como monoterapia en la bacteriemia como tal. Pues en los ensayos clínicos de neumonía y de infección de piel y tejidos blandos, la bacteriemia por Staphylococcus aureus era una entidad subrepresentada. Entonces, estos autores quisieron evaluar en esta corte retrospectiva multicéntrica si esa pregunta puede ser resuelta. Es importante que ellos excluyeron pacientes que depuraron la bacteriemia antes del inicio de la ceftarolina, que usualmente era a las 72 horas, por lo que podemos hacer una pequeña extrapolación a que el paciente, si depura, usualmente estos pacientes tienen hemocultivos positivos a las 72 horas, lo que nos entra ya en el escenario de lo que actualmente se empieza a considerar bacteriemia persistente. Y aquí también otro desenlace importante, o otra característica importante es que la mayoría de escenarios donde se evaluó la aptomicina o la ceftarolina fueron en el escenario de terapia de segunda línea para ambos grupos, principalmente tras considerarse fallo terapéutico con vancomicina. Vemos que las características de ambos grupos estaban pareadas, no había una diferencia estadísticamente significativa para las comorbilidades, pero ellos encontraron que no había una diferencia estadísticamente significativa en el desenlace sin ajustar, ni tampoco en el ajustado, para la falla terapéutica, para la mortalidad, para la recurrencia de la bacteriemia, siendo más frecuente, aunque no es estadísticamente significativo, en el grupo de aptomicina versus el grupo de ceftarolina. En ese sentido, ya para resumir la terapia de rescate, posiblemente la combinación de vancomicina más un beta-lactámico no ha mostrado utilidad y posiblemente aumente los desenlaces adversos renales. La aptomicina más ceftarolina podría ser una opción de rescate, incluso como terapia inicial. La ceftarolina como monoterapia no ha mostrado hasta ahora superioridad, pero la puerta está abierta para que en un futuro se consideren estudios aleatorizados que evalúen a la ceftarolina como terapia inicial, incluso como terapia de rescate en monoterapia. Y la combinación de aptomicina más fosfomicina, si bien ha sido utilizada, principalmente se ha utilizado como terapia de rescate con dosis muy variables en reportes de caso y requieren estudios clínicos que muestren su utilidad. Muchas gracias. Profe Daniel, sí. José, bien. Staphylococcus aureus en términos generales es un quebradero de cabeza por muchas razones. Si bien es un microorganismo muy prevalente, es una condición pues como que nos genera bastantes complicaciones por la posibilidad de generar siembras y enfermedades metastásicas. Y además de que pues la gran heterogeneidad y polivalencia que tiene, desde que usted pueda tener solamente una bacteria asociada a un catéter y que con retirar el catéter sea suficiente, versus tener enfermedades invasivas pues con siembras por todos lados, pues eso complica un poco más las cosas. A veces inclusive uno hasta prefiere tratar estafilometicino resistente porque de pronto desde el punto de vista de terapéutica hay como un poco más y está un poco pues como más sedimentado, y de pronto las terapias combinadas pues que se han descrito cada vez inclusive tendemos más a plantearnos, como dicen algunos expertos en Norteamérica, ponerlas de primera opción inclusive sin tener que esperar a que los homocultivos sean positivos. De pronto pacientes de alto riesgo uno se plantea una vez con una terapia combinada. Pero en Staphylococcus aureus meticino sensible esto sigue siendo una pregunta muy grande y a veces queda uno muy incómodo en esos pacientes que hacen enfermedad invasiva y siguen con hemocultivos positivos y uno busca las siembras y aunque hay algunas que se logran controlar, hay otras que de pronto no tanto. Entonces yo creo que sigue quedando como esa incertidumbre y dejamos que lo que tiene mejor evidencia como terapia combinado le sigue generando uno pues con mucha desazón de cefasolina, ertapenem, y pues el estudio
de betalactame con testafilo con fosfomicina realmente fue muy desalentador. Entonces yo creo que es un escenario que nos va a seguir generando molestias y que de pronto vamos a seguir viendo estudios en los próximos años tratando pues como de encontrar cuál es la terapia ideal o si definitivamente nos vamos a tener que quedar con la terapia pues con betalactámicos antiestafilo en una enfermedad que es muy grave, muy compleja y con un alto grado de mortalidad. De acuerdo, profe. Sí, yo creo que uno busca la siembra esperando que existe la siembra y que no sea, pues que sea un poco drenable, que solucione la persistencia de la bacteria y que no sea solamente que haya que cambiar la terapia porque las opciones sí son muy limitadas. Profe, sí, pues, Cristian. Bueno, ¿me escuchan bien allí? Sí, señor. Bueno, como dice Daniel, digamos que esa entidad siempre lo pone a patinar, lo pone a patinar a uno, ¿cierto? Hay varios elementos importantes. Lo primero es que ustedes conozcan cuál es la historia natural de la enfermedad, ¿cierto? Digamos que incluso desde la misma definición, usted habló de los diferentes tiempos en los cuales se ha considerado la bacteriemia persistente. Claramente hay más evidencia en la actualidad que entre más días pase el paciente con el bicho en sangre, pues obviamente mayor probabilidad de siembras metastásicas y de complicaciones. Pero es muy importante nunca perder el norte, ¿cierto? Que un antibiótico adecuado se concentra adecuadamente, erradicado cualquier inóculo para ponerme a pensar si realmente lo que falta es probablemente una sinergia de antibiótico-terapia para empezar a actuar. Y es probablemente en ese escenario de bacteremia persistente en el cual la terapia combinada, que no ha sido, digamos, la que mejor posicionada ha salido, podría llegar a tener algún nicho, ¿cierto? En términos generales, la terapia combinada no es la primera opción de manejo en la mayoría de los pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus, pero en términos de persistencia uno se empieza a casar con algunas opciones. Y creería a este punto que, digamos, las que mejores están condensadas son las de daptomicina más ceftarolina, ¿cierto? Pero probablemente el otro antibiótico que podría llegar a tener utilidad y que poco estamos familiarizados con el cubrimiento por no tenerlo en Estados Unidos es la fosfomicina parenteral, ¿cierto? Y los estudios para Staphylococcus aureus, para enterococos, abren la puerta para que esta pueda ser potencialmente una opción. Obviamente se requieren pues RCT, estudios de mejor envergadura para poderlo posicionar. En términos de cefazolina y ertapenem, pues realmente sí hay pocos datos en la literatura. Eh, con el profe Roncancio hemos empleado 2 o 3 veces allí en la cardio, en aquellos pacientes difíciles de tratar y realmente los resultados han sido como alentadores, ¿cierto? Pero obviamente se necesita como mucho más rigor metodológico para poder tener estudios que permitan sacar esa conclusión. Pero, por fácil, nunca pierdan el norte, ¿listo? ¿Qué es lo que estoy tratando? ¿Esto corresponde realmente a una falla de terapia que me falta más antibiótico o me falta sencillamente comprender el PKP de mis antibióticos y el inóculo que tengo? No sé si Ricardo tiene algo que anotar por ahí. No, profe.